dejar de romantizar la prisa, o sea, dejar de hacer normal el hecho de vivir de afán, querer hacer las cosas rápido, 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 o sea, no todo lo valioso se construye corriendo. Hay belleza en las cosas que toman tiempo, hay verdad en el silencio, hay una sabiduría profunda en permitirnos ser y reconocernos, o sea, conectarnos con nosotros mismos, que eso debería ser más normal, pero lastimosamente no lo es y pues sin tener que justificar cada segundo pues con productividad, como que si no hago nada en una hora o simplemente me conecto conmigo misma, entonces eso es perder el tiempo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Renacer, este espacio donde nos damos el permiso de pausar, respirar, mirar hacia adentro y sobre todo volver a conectar con lo que somos. Yo soy Kate y para mí siempre es un placer conectarme en estos espacios, en este podcast que junto a mi amiga Milena hemos creado con muchísimo amor con el fin de aportar valor a las personas que están buscando respuestas en todo el trance de lo que tiene que ver con el tema de la migración y los retos que trae cada día. Mile, qué bueno tenerte aquí, qué rico. Cada vez que tenemos un espacio nuevo, a mí me emociona mucho porque sé que tenemos mucho que aportar a las personas. ¿Cómo estás? Hola a todos, yo soy Milena Velosa y hoy queremos hablar de un tema que sinceramente muchas veces nos guardamos y es esa necesidad constante de hacer más, de rendir, de cumplir, de producir, como si parar fuera un fracasar. Sí, vamos a hablar de la obsesión con la productividad extrema, de ese piloto automático en el que muchas veces vivimos, pero sobre todo del precio oculto que pagamos por seguir corriendo sin preguntarnos dónde quiero llegar realmente. Cuando andamos como sin un objetivo, sin un rumbo, sin parar, nos perdemos muchas cosas, pero no nos preguntamos dónde realmente queremos llegar y eso es lo que nos hace perdernos como en el rumbo y sentirnos un poco frustrados. Así que vamos a continuar hablando sobre dónde es que nace esta obsesión. Yo me pongo a pensar en cuando empezó todo esto y siento que nos lo enseñaron desde que éramos muy niños o desde nuestra infancia, como que nuestro valor estaba en lo que hacíamos, si sacábamos buenas notas, eras bueno, siempre em, te felicitaban por ello, si eres eficiente en tu trabajo, te felicitan también, si logras mucho, vales más, como si ser no fuera lo suficiente. Totalmente de acuerdo, Mile, y ahí es donde empezamos a querer buscar la perfección y no equivocarnos nunca. Es como si la vara siempre la tuviéramos en lo extremo, siempre midiendo cuánto producimos, cuánto logramos. A mí me pasaba, por ejemplo, que sentía que si no estaba haciendo algo productivo o algo pues como en lo que me generara un resultado principalmente económico, como que no merecía descansar, me costaba como simplemente estar en el momento, conectar con mi presente, que al final todos es lo único que tenemos. Entonces, sentarme a mirar el cielo, poder leer, o sea, como conectar con el momento presente era muy difícil porque normalmente nos enseñan a que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, produciendo en el trabajo y bueno, no es nuestra culpa, realmente la sociedad nos impulsa como a que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, a trabajar por dinero, a hacer las cosas por necesidad y pues al final eso nos lleva a un nivel de estancamiento en el que pensamos que no tenemos un rumbo y que ni siquiera nos planteamos qué es lo que realmente nos hace felices. Exactamente, Kate. Y es que cuando entras al mundo laboral, también todo como que intensifica mucho más. Aparece la competencia, la comparación y esa voz interna que te exige o que nos exige sin parar. Ya ni necesitas a alguien que te presione o que esté ahí porque prácticamente te estás convirtiendo en tu propio jefe y muchas veces somos mucho más duros con nosotros mismos. No es tener metas,
El problema es como vivir corriendo detrás de ellas, como si la vida empezara recién, o sea, como que todo tiene que estar cumplido y si yo no consigo como esos objetivos en ese tiempo que dije, pues entonces soy un fracasado o como que si el proceso no tuviera valor, si solo lo que importa es como el final. Por ejemplo, si lo llevamos al tema de emigrar, entonces sí, cuando llegamos no encontramos un trabajo que nos pague lo que esperábamos o no ganamos lo que queremos ganar o no construimos esa casa que queríamos construir cuando llegamos, porque yo sé que muchos cuando migramos llegamos con objetivos de comprarnos una casa en nuestro país natal, a lo mejor darle un mejor futuro a nuestra familia y como que si no logramos eso en un año o en un tiempo determinado, entonces ya somos unos fracasados y el hecho de emigrar conlleva demasiados retos y en el proceso tenemos que pasar por muchas cosas que gestionar, sobre todo con el tema de las emociones, adaptarnos al nuevo lugar, etcétera. Entonces, también tenemos que aprender a darle valor al proceso de llegar a ese lugar en el que queremos estar y la importancia también de no vivir en piloto automático como si la vida fuera solamente trabajar y ganar dinero, sino que también entender que venimos a este mundo con un propósito de impactar, yo creo que positivamente la vida de las personas y creo que puede sonar muy cliché, hoy en día todo el mundo habla de aportar, de crecimiento personal, pero sinceramente yo creo que todas las personas nacimos para darle algo a este mundo, entonces cuando nos desconectamos de ese objetivo y solamente trabajamos para sobrevivir y no tenemos ni siquiera una meta clara que nos haga felices, es cuando empezamos a querer rendir de más y sobre todo exigirnos ser productivos la mayor parte del tiempo hasta el punto en que ni siquiera descansamos bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco de cuál es el costo de vivir en piloto automático. ¿Cuál es el costo que a mí como persona me conlleva tener una vida en piloto automático en el que todos los días me levanto, hago lo mismo, trabajo y es como un círculo vicioso que creo que me está llevando a un objetivo, pero al final no me lleva a ninguna parte? Exacto, Kate. Y es que no sé si te haya pasado que hay días en los que ni recuerdas que hiciste el día anterior. No porque fuera irrelevante, sino porque estuviste en automático total, como mencionas. Estabas ahí, sí, pero desconectada. Y es que eso es tremendo, porque nos perdemos de vivir, vamos cumpliendo tareas, tachando listas, y al final del día queda esa sensación rara, extraña, digámoslo así, como de haber hecho mucho, pero sentido poco. Esa desconexión es real y es el precio más alto que pagamos muchas veces. Perdemos contacto con nosotros mismos, perdemos como nuestra esencia, nos desconectamos totalmente con lo que sentimos, con lo que en verdad necesitamos. Y lo más triste de todo es que se nos escapan esos momentos únicos, esa charla sincera, un abrazo intenso, una pausa necesaria. Entonces, son cosas que siento que estamos perdiendo muchas veces por vivir en piloto automático. Sí, Mile, la verdad es que me pasó muchísimo. Vivía con la cabeza como en lo que sigue y todavía considero que me sigue pasando, menos que antes, pero es como que mi mente está tanto en el futuro como en lo que sigue, en lo que tengo por hacer, en los pendientes, en que necesito lograr esto. Siempre de tarea en tarea, de compromiso en compromiso. Y pues lo peor es que cuando llega la noche, como que le cuesta a uno y cuando no, o sea, te cuesta como sentirte bien porque sientes que a pesar de que hiciste un montón de cosas, como que no hiciste nada, no sé, a mí a veces me pasa eso, antes me pasaba más, pero es como una sensación de vacío, como que todo lo que hice en el día, aunque haya sido mucho, como que no es suficiente y te preguntas como, pero ¿por qué? Si hice tanto, ¿por qué me siento como tan desconectada de la realidad? Me mueve mucho, porque estar presentes parece algo obvio, pero no lo es. Es elegir estar con lo que hay sin escapar y frenar, bueno, pausar, claro, muchas veces da miedo, porque en el silencio aparecen las preguntas, pero también la verdad.
y aunque incomode, esa verdad nos vuelve a conectar con quien somos realmente. A mí me pasó en un momento donde sentía que todo se me venía encima, el trabajo, la universidad, las exigencias del día a día. Dormía muy mal, a veces ni dormía, me levantaba agotada, pero con la mente acelerada, sin parar, y empecé a darme cuenta de que por querer todo me estaba perdiendo a mí misma. Y entonces fue por ello que tomé esa decisión de parar. Sentí miedo, culpa, mucha duda, pero había una voz interna que me decía, Milena, tú no puedes seguir así, vas a terminar en una clínica, quizás hospitalizada, y ahí entendí que si quería estar bien tenía que elegirme, así que solté, dejé el trabajo y decidí enfocarme en terminar mi carrera, pero sobre todo en volver a habitarme. Genial, totalmente, Mili. Yo recuerdo, por ejemplo, algo que me pasó hace poco, es que, o sea, estaba como tan en piloto automático y enfocada como en otras cosas, como que estaba tan desconectada del presente básicamente que salí sin las llaves. O sea, a mí eso nunca me había pasado. Salir de la casa sin las llaves, literalmente me quedé afuera 3 horas esperando poder volver a entrar a la casa porque simplemente cerré la puerta y porque mi mente estaba dispersa, o sea, no estaba conectada de lo que yo estaba haciendo en ese momento y me di cuenta de que no había sacado las llaves cuando ya estaba fuera de la casa y yo me puse a como a interiorizar eso y analizar por qué me había pasado y me di cuenta que es porque tengo tantas cosas en mi mente que estoy desconectándome del presente. Y ese es el precio precisamente de no vivir en el presente y de estar conectado o en el futuro o en el pasado y tener la mente en un montón de cosas pendientes por hacer que nos pasa factura. O sea, me tuve que quedar en la calle por casi 3 horas porque simplemente desconecté completamente del presente y dejé las llaves. Y eso es algo que le puede pasar a cualquier persona y yo estoy segura que a las personas en su mayoría les ha llegado a pasar un evento similar como esos, de que hacen algo y luego como que se dan cuenta y dicen, ay, o sea, yo no estaba conectada con el presente, o simplemente van como en tan el piloto automático que se nos olvida, como tú decías, qué es lo que hicimos en el día anterior, o sea, algo tan simple como recordar qué hicimos hace un día y no recordarnos, para mí eso me parece demasiado, demasiado fuerte y algo a lo que creo que tenemos que prestar especial atención. Al igual que tú, Kate, también me pasó muchísimo. Vivía con la cabeza en lo que sigue, o sea, pensando toda hora en lo que tenía que hacer, en el futuro a toda hora, saltando de tarea en tarea, de compromiso en compromiso. Y lo peor es que cuando llegaba la noche me acostaba con una sensación de vacío, como si todo lo que hice no hubiera sido suficiente. Entonces me acostaba con esa sensación y me preguntaba tanto por qué si hice aquello o lo otro, me siento como tan desconectada. Esa era como mi cuestión ahí. Claro, y también te encuentras como con la tristeza de haberte exigido tanto, de haberte olvidado como de disfrutar. Y pues ahí empieza obviamente la posibilidad de elegir de otra manera. Yo creo que lo importante es darnos cuenta de las cosas en las que estamos fallando y crear una nueva relación con nosotros mismos, con el tiempo, también con la productividad, pues que se ha vuelto como un tema hasta cliché, pero pues sin exigirnos tanto y pues ser buenos con nosotros mismos, ser un poco más pacientes y comprensivos con nosotros mismos como muchas veces somos con las demás personas. A mí me llegó a pasar eso, como que me sentía tan desconectada que pues ya luego me daba como tristeza de decir, es que estoy perdiendo mi tiempo, no sé, y creo que eso no es justo tampoco. Entonces es darnos cuenta de eso y empezar a trabajar en nosotros mismos, que nunca es tarde para hacerlo. Ahora vamos a ir a una parte muy interesante y es cómo empezar a sanar o a identificar esa exigencia que estamos teniendo con nosotros mismos y dejar de vivir en piloto automático y empezar a disfrutar más del presente. Ahí es donde nos empezamos también a cuestionar cómo salimos de ahí, cómo frenamos ese ritmo que nos deja vacíos
Para mí, el primer paso es mirarnos con honestidad, sin juzgarnos, decirnos si estoy agotada, estoy en automático, y eso siento que ya es un paso enorme el que podemos dar. Después de empezar a hacer esas pausas reales, aunque sean breves, el respirar, preguntarte cómo estoy hoy, qué necesito de verdad, y redefinir el éxito no como algo que alcanzas, sino como una forma de estar. Yo me siento exitosa cuando disfruto, cuando estoy en paz, cuando honro mis tiempos, no importa si es algo grande o algo pequeño. Sí, y establecer límites, aprender a decir que no, yo creo que es esencial porque cada no que decimos a algo que nos agota, le estamos diciendo sí a nuestro bienestar. Y pues no es egoísmo, sino autocuidado, porque realmente cuando le decimos sí a cosas que no nos suman, le estamos diciendo no a todas esas oportunidades de crecer, a ser mejor cada día, a las cosas que nos gustan, a lo que vibra con nosotros. Todo el tiempo tenemos, yo creo que la posibilidad de elegir qué hacer y qué no hacer en general, pues hablando. Entonces, establecer límites para mí se ha vuelto muy importante porque yo vengo de una cultura en la que pues todo como que nos da vergüenza y por compromiso tendemos siempre a decir que sí. Por compromiso asistimos a eventos, a lugares, a reuniones, nos comprometemos con las personas, a hacer favores, etcétera. Y pues simplemente si no quieres hacerlo, tienes la libertad y el derecho de decir que no y no sentirte mal por decir que no. A mí eso me costó mucho realmente, o sea, aprender a priorizar las cosas que a mí me hacen feliz me costó demasiado, pero se puede hacer. O sea, realmente es algo que puede, realmente es algo que tú también puedes lograr. Tú que nos estás escuchando, yo sé que también puedes lograr establecer un límite entre las cosas que realmente quieres hacer y las que no, aunque sea muy difícil, porque si eres una persona como yo, que pues viene de, digamos que, una cultura en la que pues se critica el hecho de decirle que no al otro y pues que está mal visto, es difícil cambiar eso. Sobre todo creo que eso es muy cultural de Latinoamérica, sin necesidad pues como de generalizar y poner a todas las personas en un mismo lugar, porque no me gusta generalizar, creo que es muy normal en las personas que somos de Latinoamérica. En cambio, para los europeos, específicamente hablando de los españoles, para ellos es muy normal decir que no y no se sienten mal y no se sienten culpables por decirte que no quiero ir a algún lado o no quiero asistir a tu cumpleaños o a tu reunión, simplemente no quiero y ya, a mí la verdad que se me fue muy difícil, pero lo pude hacer, sobre todo actualmente porque estoy en un momento de mi vida en el que priorizo las cosas que me gusta, priorizo construir mi comunidad, construir mi marca personal y el futuro que yo quiero crear para mí, para mi familia. Entonces muchas veces tengo que decir que no quiero asistir a un cumpleaños, tengo que decir que no, no quiero simplemente ir a una discoteca a pasar la noche, simplemente no quiero ir a X o Y cosa porque realmente estoy priorizando mis cosas y no sentirme mal por eso. O sea, no tengo por qué sentirme mal por decirle a una persona que no quiero hacer eso que esa persona quiere hacer, aunque quiera que yo lo haga o aunque quiera que yo le acompañe. No tenemos por qué sentir culpa de eso. Bueno, Kate, creo que tú y yo estamos en esa misma sintonía de crecer. Obviamente estamos en el tema de el aprender a decir no, y es que es saber poner límites, porque cada no quedamos a lo que nos drena, como tú decías, si no queremos a ir a un evento, porque de cierta forma estamos conectadas con el crecimiento, con construirnos, enfocadas en lo que queremos, y es que tenemos que trabajar día a día para obtener buenos resultados, ¿sí? Entonces, aquí el llamado es que porque cada no que damos a lo que nos drena es un sí a nuestro bienestar. No es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio, considero yo. Y bueno, una cosa que a mí me ayudó muchísimo fue a tener
rituales diarios, como el meditar 5 minutos, el respirar de manera consciente, escribir en mi diario de gratitud. Eso me recuerda que estoy acá, estoy presente y que este momento basta. Claro, completamente, Mile. Y también yo creo que es necesario dar el paso de observarnos sin juzgar, reconocer que estamos en automático, porque eso pues ya es un acto de conciencia enorme, y después empezar a introducir pausas reales, pues no solo físicas, sino también emocionales. Quizá preguntarnos durante el día cómo me siento, qué necesito, qué me hace feliz para estar bien hoy, qué necesito hacer para conectarme con el presente, con lo que realmente me hace feliz. Creo que esa parte también es muy importante. Y también creo que es muy importante dejar de romantizar la prisa. O sea, dejar de hacer normal el hecho de vivir de afán, querer hacer las cosas rápido, rápido, rápido. O sea, no todo lo valioso se construye corriendo. Hay belleza en las cosas que toman tiempo, hay verdad en el silencio, hay una sabiduría profunda en permitirnos ser y reconocernos, o sea, conectarnos con nosotros mismos, que eso debería ser más normal, pero lastimosamente no lo es. Y pues sin tener que justificar cada segundo pues con productividad, como que si no hago nada en una hora o simplemente me conecto conmigo misma, entonces eso es perder el tiempo. Yo pensaba, por ejemplo, que pues eso de meditar era como pues una cosa súper rara, pues de gente pues así como, no sé, la verdad que como muy friki, pero en realidad meditar te conecta muchísimo contigo mismo. Y pues obviamente crear espacios en los que tú conectes con tus necesidades, con lo que te guste hacer, entender y reconocer que es muy, o sea, al final es difícil encontrarse con uno y como que enfrentarse con la realidad de decir, sentir que estás perdiendo el tiempo porque estás viviendo en automático, como que no estás yendo a cumplir ningún objetivo. Yo creo que eso es muy difícil, entonces conectar con nuestro ser es una parte fundamental a la hora de cambiar y dejar de vivir en piloto automático. Eso es una parte muy importante de cómo empezar como a cambiar esa forma de vivir. Ahora vamos como ya hablando de qué es vivir en automático, ya después de haber abordado y darles herramientas de cómo empezar a reconocer y a dejar de vivir en automático. Vamos a la parte final, se nos está acabando el tiempo, así que la verdad es que espero que todo esto les haya ayudado y que esto requiere presencia, o sea, requiere valentía para frenar, para preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido y elegir caminos que tal vez no son más rápidos, pero te hacen más feliz. Bueno, y si hay algo que quiero que se lleven hoy es esto. No somos máquinas, no estamos acá para producir sin parar. Estamos acá para vivir, para sentir, para compartir, para amar. Si hoy se encuentran haciendo eso que tanto ama, abrieron ese negocio que tanto les costó, empezaron una carrera después de varios años o de pensar que no volverían a estudiar, atreverse a dar ese paso, a crear contenido, a abrirse al mundo, enseñando sus habilidades o desde su profesión. Permítanse disfrutar cada uno de sus procesos, aprendan de ellos y permítanse crecer cada día. Tú que nos estás escuchando, si te sientes agotado o agotada, si vives acelerado o acelerada, si te cuesta disfrutar, no estás solo o sola. Esta sensación de estar corriendo todo el tiempo, de vivir sin pausa, sin respirar profundo, la compartimos muchas personas y no es una señal de debilidad. Sentir que algo no está bien, al contrario, reconocerlo ya es un acto de valentía. Así que podemos empezar a elegir diferente y no me refiero a hacer grandes cambios de un día a otro, no, sino a pequeños gestos de presencia, de cuidado. A veces eso empieza con algo tan simple y tan poderoso como decir necesito ayuda, o no quiero seguir así. Desde mi camino y también desde mi trabajo como psicóloga, sé lo importante que es tener un espacio donde poder poner en palabras lo que duele, lo que pesa, lo que está en silencio
un lugar seguro donde tengas que explicarte demasiado para ser comprendido. Y si sientes que estás en ese punto, que quieres volver a ti, a reconectar con lo que de verdad importa, quiero que sepas que no tienes que hacerlo solo o sola. Estoy acá para acompañarte con respeto, escucha y sin juicio. Además, este es un espacio donde puedes ser escuchado o escuchada. Genial, qué bonito, Mile. Gracias por estar. A ti que nos estás escuchando, gracias por permitirnos acompañarte en este espacio. Para mí es un honor y sé que para Mile también ser parte de tu camino. Esto fue Voces del Renacer. Me encanta crear este espacio para poder aportarle valor a las personas y además porque esto es algo que, aunque tú no creas, a mí también me ayuda un montón este tipo de espacios para crecer como persona. Esto fue Voces del Renacer. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir despertando, sanando, volviendo a casa y realmente sentirnos más agradecidos y más conscientes de que lo único que tenemos es el presente y que merecemos vivir una vida tranquila y feliz. Bueno, gracias, Kate, gracias a ti. Nos encantaría que nos cuentes que cómo te sentiste al escuchar este episodio, qué te resonó, qué te gustaría empezar a transformar. Puedes escribirnos por nuestras redes o dejar un mensaje. Un abrazo desde la distancia. Gracias por escucharnos y elegirnos. Hasta el próximo episodio de Voces del Renacer.